Hemos tenido efectivamente un trámite parlamentario intenso donde debemos valorar el esfuerzo que ha hecho el Grupo Popular en aceptar enmiendas. A las diputadas del Grupo Popular hay que agradecerles esta actitud, que han permitido mejorar cuestiones no menores del proyecto de ley, pero las cuestiones nucleares que llevaron a la presentación de la enmienda de totalidad de Convergència i Unió a la ley ordinaria hasta el momento no se han podido resolver y, por tanto, nos mantenemos en nuestro rechazo a este proyecto de ley. Hemos de decir, eso sí, que nuestras enmiendas, más allá de la discusión competencial en la que voy a entrar, lógicamente, han pivotado en relación a distintas cuestiones. Reforzar el principio de interés general del menor y su derecho a ser escuchado, reforzar la adaptación de la legislación a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad y en todo aquello que tiene que ver con el facilitar la accesibilidad a servicios, regular de manera más garantista las medidas de seguridad y contención de los menores en los centros de acogida, reforzar el principio de acogimiento familiar frente al acogimiento residencial, con medidas concretas que permitiesen precisamente a las familias acometer con mayor capacidad este compromiso que asumen. Hemos abordado también la cuestión de la situación de los menores extranjeros indocumentados. Hay de decir que en esta materia en concreta, por desgracia, ninguna de nuestras enmiendas ha sido aceptada y algunas de estas enmiendas responden a la doctrina jurisprudencial que se está estableciendo en una materia que es muy sensible. Hemos también planteado enmiendas que pretendían reforzar los derechos de los menores en situación de mayor fragilidad. Pretendíamos mejorar nuestra regulación sobre familias numerosas. Hemos planteado nuestra propuesta de prestación por hijo a cargo y sobre ello al final me referiré, y hemos también pretendido modificar los límites de gasto o de contención presupuestaria que el proyecto de ley intervenía. Esos han sido los ejes principales, más allá de las cuestiones competenciales de nuestras enmiendas. Y como decía hace un momento, efectivamente, en algunas de estas cuestiones se han producido avances, tanto en una mayor protección de los menores que conviven en edades más frágiles, que necesitan de un mayor apoyo público, y también en el caso de las familias que adoptan, que acogen a niños. Y en este sentido, la última transacción que las diputadas del Grupo Popular nos han ofrecido, que equiparan a efectos de las familias numerosas los menores en situación de acogimiento o tutela, nos parece importante, y es una demanda que tanto planteaban las asociaciones que agrupan a las familias acogedoras como las propias organizaciones de las familias numerosas. Por tanto, si tuviésemos que valorar nuestra posición estrictamente por esas cuestiones, seguramente no estaríamos tan lejos del Gobierno y del Grupo Popular en este proyecto de ley. Pero, como han puesto de manifiesto la mayoría de los portavoces que hasta ahora han intervenido, del Grupo Mixto, del Grupo Vasco, de la izquierda plural, el proyecto de ley no ha resuelto de manera satisfactoria la invasión competencial que se produce. Y no lo resuelve, por un lado, porque mantiene un numeroso número de artículos, especialmente en la ley ordinaria, como derecho preferente respecto a la legislación autonómica, y que va a provocar confusión en los tribunales, controversias entre las administraciones públicas y, en definitiva, mayor inseguridad a los ciudadanos. Y ahí les hemos planteado una enmienda que pretendía recuperar lo que había sido un reparto competencial adecuado el existente en la legislación vigente hasta ahora, en la que fundamentalmente la legislación del Estado en esta materia tenía un carácter supletorio. Y eso ha permitido que las cosas funcionasen adecuadamente durante estos últimos años. Y ahí es verdad, señorías, que el Partido Popular está secuestrado por una determinada concepción ideológica, en el que ustedes confunden la uniformidad con la igualdad.
Y la uniformidad, y la portavoz, no recuerdo cuál de las señoras diputadas lo expresó en el debate en la comisión, la igualdad de los derechos no se determina por la uniformidad en las políticas. Al contrario, la uniformidad lo que termina rebajando las posibilidades de mejora de los derechos. Y aquello que permite que los derechos puedan ejercerse y se ejerzan en condiciones son las políticas, el desarrollo de buenas políticas. Y precisamente si hace 35 años nos dotamos de una Constitución que atribuía a las comunidades autónomas la libertad de construir esas políticas públicas que respondiesen a las opciones políticas, sociales, económicas de los ciudadanos de esos territorios expresados a través de sus parlamentos autonómicos, lo hacíamos sobre todo convencidos de que liberar esa energía desde la proximidad, desde el territorio, desde el conocimiento de cuáles eran los problemas, iba a provocar mejores políticas públicas, iba a provocar mejores legislaciones. Y es tanto así que en la parte sustantiva de este proyecto de ley, buena parte de la inspiración viene precisamente del desarrollo que ha hecho Cataluña en materia de protección a la infancia. La uniformidad no garantiza ni mejores derechos ni mejores políticas. La uniformidad tiende a provocar mínimos a la baja, a menudo muy mediocres. Y eso no lo podemos compartir. Pero además, señorías, en una materia que desde Cataluña somos especialmente sensibles, como es la materia de adopción internacional, ustedes echan al suelo lo que ha sido una práctica exitosa que ha funcionado en Cataluña en los últimos 15, 20 años, ¿no? En materia de adopción internacional, Cataluña había desarrollado, en cooperación y colaboración con la Administración General del Estado, una verdadera estructura de Estado. Era el Gobierno de Cataluña quien decidía con qué países las familias podían adoptar. Era el Gobierno de Cataluña quien decidía qué entidades podían proceder a efectuar los procesos de adopción en esos países. Era el Gobierno de la Generalitat que, cuando las familias optaban por el protocolo público, establecía relaciones con el correspondiente gobierno del país en cuestión. Y además, insisto, se hacía en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y ahí, amparándose en la Ley del Servicio Exterior, un máximo ejemplo de la recentralización en esta legislatura, ustedes se van a la concepción más conservadora, más retrógrada, si me permiten, de la lógica de la política exterior. Porque, claro, las sentencias más avanzadas, más autonomistas del Tribunal Constitucional establecían claramente que en aquellas materias que la comunidad autónoma es competente puede existir acción exterior. Puede existir acción exterior. Y además es que en esta materia ha funcionado sin ningún tipo de problema. Y eso, señorías, el Grupo Popular no puede, el Grupo de Convergencia y Unió no puede de ninguna de las maneras aceptar impasiblemente esta liquidación del modelo catalán de adopciones internacionales. Y, por tanto, debemos rechazar frontalmente este proyecto de ley. Proyecto de ley que va a terminar en el Tribunal Constitucional. Y que, si el Tribunal Constitucional se reafirma en su doctrina más avanzada y más autonomista, reconocerá que en estas materias Cataluña puede ejercer sus competencias en coordinación con el Estado. Pero además de esta cuestión, mi grupo tiene la impresión, y vistas los datos que el INE hizo públicos ayer sobre la cuestión de la pobreza infantil en España, que quizás sí que necesitamos modernizar nuestra legislación en materia de infancia, quizás sí, seguro, pero necesitábamos una ley contra la pobreza infantil. Necesitábamos un compromiso del Gobierno efectivo contra la pobreza infantil. Ayer el INE nos decía que la pobreza infantil ha subido un 3,5 puntos y alcanzando un 35,4% de los menores de 16 años. ¿Qué más necesita el Gobierno y el Grupo Popular para entender que la pobreza infantil es un problema de primera magnitud de nuestra sociedad? Hoy, en la vulnerabilidad de esos niños y en el medio y largo plazo. Niños pobres hoy son seguramente niños con más posibilidades de fracasar en las escuelas, son niños con más posibilidades de tener desempleo.
o niños que tengan, cuando sean adultos, empleos malos con salarios bajos. Necesitamos convertir la lucha contra la pobreza infantil en una prioridad y el Gobierno ha renunciado a esta política durante esta legislatura. En este sentido, las enmiendas que ha presentado Convergencia y Unió al proyecto de ley para avanzar en el camino de la universalización de la prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social nos parecen imprescindibles. Habremos acabado la legislatura sin un compromiso efectivo del Gobierno frente al principal problema de los niños de España hoy, que es el problema de la pobreza infantil. Una pena muy grande y quizás otra razón para votar en contra de estos proyectos de ley. Nada más y muchas gracias.